Hola, ¿qué tal? Soy Edgar de Velasco y hoy día tengo una invitada muy especial, amiga mía desde Toledo, España. Una persona muy humana, muy caritativa, muy conmovedora. Les presento a ustedes nada más y nada menos que María Jesús Rodríguez Puello, conocida como Marichu. Marichu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Edgar. Encantada de estar aquí contigo este No, ratito. yo estoy aquí, pero muy contento y alegre de estar aquí contigo también. Y antes de empezar, quiero comentar que conocí a Marichu en uno de los viajes de un curso que tomé de libertad emocional con Paco Vinagre en Madrid. Y pues justamente ella también tomó el curso conmigo y desde ahí hemos estado en contacto. Ya Marichu les contará qué es lo que hace, pero les voy contando que hice un par de regresiones de vidas pasadas con ella y fueron estupendas. Realmente encontré ciertas respuestas a incógnitas que yo tenía desde ya hace tiempo, no solamente referente a mí, sino también a mi familia. Fue algo muy descubridor e interesante para mí que de cierta manera me cambió un poco la vida. Bueno, ahora empezando con Marichu, que dicho sea de paso, está también aquí, es de Toledo, y yo aquí cerca de Miami, en la Florida. Marichu, cuéntame un poco sobre ti. ¿Qué haces? ¿Dónde vives? Bueno, ya les di una señal que vive en Toledo, España, pero que nos cuente un poquito más de ella. Cuéntame sobre ti, tu familia. Bueno, pues Toledo es una ciudad muy tranquila. Mis hijos ya son mayores, tengo un hijo y una hija preciosos, los dos con pareja. Tengo una nietecilla preciosa también de 4 años que hace las delicias de los yayos. Y, y bueno, me dedico en este momento de mi vida a mis dos pasiones, que son mi familia y mis terapias. Y eso es lo que hago fundamentalmente. En ello ocupo la mayor parte del día, entre unas cosas y otras. Y Marichu, cuéntame, ¿cómo se inició tu inquietud por las terapias y las regresiones? Pues se inició como a muchas personas les ha ocurrido, porque siempre estoy metida en estos temas, leyendo el libro de Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, por el año 2003. Fue como encontrar la línea que toda mi vida estaba buscando. Me leí no sé cuántas veces ese libro, me fascinó y a partir de ahí pues seguí indagando, ya empezaba justamente a tener la mayor parte de las personas, empezábamos a tener ordenador en casa y yo ya podía meterme en internet, que para mí eso fue un mundo, fue un descubrimiento increíble que me abrió muchísimas posibilidades y metiéndome descubrí a Aurelio Mejía, que es un hipnoterapeuta colombiano, mm, que a mí me pareció fascinante en aquel momento, porque yo en aquel momento todavía algo, pero en aquel momento muchísimo tenía miedo a las críticas, mucho miedo a las críticas. Entonces Aurelio lo que hacía era colgar todas sus terapias. Las colgaba todas, las buenas, las malas, las regulares, todas. Y además él tenía una forma, y sigue teniendo, ¿no? Porque todavía lo es, y una forma muy simpática de atajar las situaciones negativas, o sea, hasta el punto en que era capaz de retar a los demonios. Wow, Retaba a los ¿cómo así? demonios, les ponía un tiempo y si no, no creía en ellos y tal, para que la persona hiciera creer, dejara de creer en eso, ¿no? Todo eso a mí Eso. me ayudó muchísimo porque era como transmitirme la idea de puedes conseguir mucho y no perder nada porque no hay nada que perder, ¿no? Bueno, Entonces me alentó muchísimo este señor. Y luego pues ya he ido conociendo a otros hipnoterapeutas maravillosos como Dolores Cannon, el doctor Cabuli, Juan ah, José López Martínez.
todos extraordinarios que les hago el seguimiento a Dolores Canón, a su hija Julia, al doctor Cabuli, que todavía anda haciendo cosas, Juan José Fernández, los dos doctores también todavía anda haciendo cosas, dando charlas y tal. Y la verdad es que es mi mundo, es que es mi mundo, ¿no? Interesante. Estoy metida siempre en algo de esto, me fascina. Y dime, Marichu, ¿y qué tipo de terapias usas? Pues te he estado hablando de la terapia regresiva, pero hago muchísima terapia de libertad emocional, porque la libertad emocional que aprendimos con Paco Vinagre, la ventaja que tiene es que te abre la posibilidad de utilizar cualquier tipo de técnica o cualquier tipo de herramienta que venga bien a la persona que te viene a consulta en ese momento concreto. Entonces, todas las técnicas, todo lo que has aprendido durante toda tu vida es tuyo para poderlo aplicar en cualquier momento con esa persona. Tal cual, tal Y cual. para mí eso es maravilloso. Además, se complementa perfectamente con momentos de la terapia regresiva en los que puedo introducir también algunas de esas herramientas. Ujú. Y lo que utilizo pues es la terapia regresiva, que es una terapia que te va directamente al origen del trauma, al origen del Exacto. síntoma que trae esa consulta, Y del con tipo que eso, sea. sí, y con eso ya he respondido a otra pregunta, que qué técnicas utilizas. Y me has comentado acerca de la terapia de regresiva, ¿no? Y para las personas que no están muy enteradas al respecto, cuéntame, Marichu, ¿qué es una regresión? ¿Cómo se llega a eso? Sí, pues una terapia regresiva, la regresión es el procedimiento, ¿no?, que utilizamos para acceder a lo oculto, a lo que está en la sombra, a lo que nos ha ocurrido, pero no nos atrevemos a tocar por miedo, generalmente. Entonces lo escondemos en la sombra hasta darse el caso de que te vuelves hasta inconsciente de que lo tienes. O sea que a veces es un indagar, indagar hasta que llegas a ese meollo porque está allí muy tapado por muchas capas. Al decir inconsciente, Marichu, es como que no recuerdas absolutamente nada. Nada, está en la parte inconsciente o en la parte subconsciente, en la que está, digamos, por debajo de la conciencia. A esa que está como velada por las sombras. ¿Por qué? Pues si bien en ocasiones puede ser porque por asuntos inconclusos de nuestros ancestros que se nos han genéticamente o espiritualmente o álmicamente, como tú quieras, transmitido, pero a veces también es que nos ha ocurrido durante la vida y que no hemos querido ver o no hemos querido saber o que nos da pánico, que nos ha traumatizado y lo escondemos, lo escondemos. Entonces se queda allí en esas sombras que a lo mejor es una cosa muy sencilla, que a lo mejor es simplemente, a mí me gustaba mucho bailar, pero para mi padre el baile era perder tiempo y yo lo que tenía que hacer es estudiar y entonces he tenido que guardar en la sombra mi asunto con el baile y cada vez que pienso que quiero ir a bailar, para mí es que es insufrible, o sea, es que es una situación que casi que me atormenta en lugar de ser un momento de disfrute. Sabes Exacto. que en ocasiones pueden ser cosas muy duras, muy fuertes, pero que no tienen por qué en otras ocasiones serlo y sin embargo también están ahí en la sombra. Exacto. ¿Sabes? O sea que, Marichu, una regresión puede ser una experiencia experimentada o vivida en una vida pasada, o puede ser también una experiencia experimentada tipo trauma en esta vida, solo que ocurrió hace mucho tiempo y por algún motivo no lo recordamos. Eso es, así es, tal cual. Interesante. De hecho, la regresión te puede llevar a varios momentos, te puede llevar a ver, hay momentos en la vida que son muy críticos, que puede ser durante esta vida, pues a lo mejor una separación, una pérdida importante de tu padre o de alguien muy cercano a ti, puede ser bullying en el colegio. La infancia es muy típica de traumas porque, claro, durante la infancia todavía no tienes el filtro quizás el ego.
quizás el ego, Exacto, que te va protegiendo, que empiezas a crear capas de protección, sino que vienes totalmente abierto, del otro, del más allá, vienes totalmente abierto y todo te va directamente a la estructura, a la identidad. Entonces hace muchísimo daño, igual que hace muchísimo bien si es bueno, exacto, exacto. Y ¿sabes? ahora, partiendo del concepto de que el tiempo es una ilusión y no existe tanto pasado, presente como futuro, una regresión puede ser una vida pasada, puede ser algo que ocurrió en esta vida y que no recordamos. ¿Puede uno también proyectarse a una vida futura? Totalmente, y se llama progresión. Wow, qué increíble. Totalmente. Yo lo utilizo, vamos, ya lo utilizaba Brian Weiss. Ujú. Lo utilizo muchas veces cuando la persona tiene incertidumbre acerca de qué camino tomar, entonces utilizo la progresión para que vea, pues si tiene dos posibilidades o tres, pues hacemos tres proyecciones de futuro con cada una de las posibilidades a ver con cuál le parece a él más adecuado, porque además a él o a ella, a esa persona, como el estado de trance que te produce la regresión, ese estado de trance ligero, te permite ampliar la conciencia, ves como todas las posibilidades, entonces ves un campo muy abierto de posibilidades en esa línea, en esa línea y en esa línea. Y eres más Claro, capaz de tomar luego la decisión, de claro, aclararte. exacto, porque estaría de una manera u otra visualizando una posibilidad, una opción, Eso es, eso y que, es, y que ayudaría a definir, ok, de estas eso tres que es, he visualizado, esta es la que eso quiero. es, eso es, Interesante, Marichu. eso es. Sí, Algo muy sí. interesante, muy interesante. Sí, Y es un ahora, ejemplo, hay otros. hablando de la regresión y post, ¿cómo le dices tú? Cuando uno va al futuro, Progresión, progresión, sí, proyección a futuro. proyección al futuro. ¿Cómo se hace? Bueno, yo ya lo sé porque he tenido algunas experiencias con Marichu, pero quiero que cuentes esto a las personas que no están muy informadas al respecto. ¿Cómo se hace una regresión? ¿Cómo empieza? ¿Qué ocurre? ¿Todas son iguales? Sí, sí. Mira, no hay ninguna regresión igual, ni siquiera con la misma persona. Cada terapia es totalmente diferente. Y eso yo lo puedo confirmar. Eso es, eso es. Bueno, Eh, cuéntame. cada, cada terapia es como si fuera una artesanía, por decirte de alguna manera, construida entre la persona que viene a consulta y el terapeuta, ¿no? Porque no sabes lo que va a ocurrir. La persona te viene a consulta y lo primero que tienes que hacer, te cuento el procedimiento. Claro. Lo primero que se hace o que hacemos es favorecer el buen rapport, esa relación positiva de confianza para que la persona esté tranquila, esté relajada, sepa que esté en buenas manos y se abra y se tranquilice, ¿no? Eso es lo primero. Consciente de que no hay juicio, en ningún momento hay juicio, ocurra lo que ocurra, traiga lo que traiga terapia, no se va a juzgar nada, ni se va a juzgar nada tampoco dentro de la terapia. Es decir, que a lo mejor la persona es muy positiva y ve, que te voy a decir yo, un unicornio volando en la terapia, y dice, eso es una tontería. Pues no, a lo mejor para ti ese unicornio representa un estado de poder y de libertad y te está hablando en forma de alegoría. No tienes por qué despreciarlo. Entonces, ese es el primer consejo que les doy a las personas que vienen, que no juzguen y que todo lo que ocurra mientras está en regresión me lo comente porque es la única manera de poder llevar la terapia adecuadamente por este camino o por el otro, porque la experiencia que tiene interior es tan inmensa que a veces es que no tiene ni palabras para expresarla. Es como si fuera, y no saben decirte, ¿sabes? Porque es una experiencia muy rica, muy, muy amplia y te tienen que poner similitudes para que tú la entiendas. Exacto. Entonces, dime. No, te decía, ¿y cómo empieza? ¿Cómo la persona en sí?
se anima o cómo es que la persona puede visualizar situaciones que ocurrieron en el pasado o quizás en otra vida. Sí, bueno, pues el procedimiento después de una vez que le doy esas pautas, mm, lo que hacemos es pues son respiraciones y relajación, que son las técnicas básicas que se utilizan para llegar a ese estado de trance ligero, que es el que utilizamos en el estado alfa, que la persona no pierde en ningún momento la conciencia, sino que tiene capacidad de juicio, tiene capacidad de discernimiento, de poderte decir, mira, es que no estoy de acuerdo con esto que me estás diciendo, o sí, o qué curioso, ¿sabes? Entonces, ella está siempre consciente. ¿Y qué Y ocurre? así, en ese estado consciente, la guía que utilizo suele ser el síntoma, las sensaciones físicas y emocionales que tiene la persona cuando te está contando ese síntoma que trae, ¿no? Entonces esa es la guía, como si fuera un río de energía que le va llevando a través de la relajación y luego del cómputo de pues, cuentas, tanto hasta llegar a esa puerta o hasta llegar a ese momento, hasta llegar a esa dimensión, y va profundizando la persona hasta llegar a ese momento. ¿A qué momento? Al momento origen de ese trauma. ¿Dónde está el momento origen de ese trauma, de ese problema, de esa disarmonía? Pues ese origen puede estar en esta vida, en la adolescencia, en la infancia, en el posparto, en el momento del parto, en el estadio intrauterino, en el espacio entre vidas antes de venir a esta vida o incluso en vidas pasadas. O sea, el abanico es muy amplio y realmente el terapeuta lo único que hace es guiar a la persona porque la persona es la que realmente te está llevando. Y tú lo Absolutamente. único que haces es guiar con mucha comprensión, con mucho cariño, con mucha atención, vas guiando lo que la persona va experimentando, pero la persona lo experimenta y ella es el origen de la terapia que tú haces. Y qué interesante lo que mencionas, Marichi, porque es verdad, la emoción no es negociable, porque de acuerdo a un hecho, a un acontecimiento, para mí puede ser un trauma, pero para otra persona no. Es algo que está acostumbrado a hacer, Efectivamente, que causa hasta diversión. Es como efectivamente. cada persona percibe un acontecimiento o un acto que le gusta o no le gusta y puede llegar a ser traumático para una persona y para otro no. Eso es muy subjetivo. Entonces, llegar a vivir o revivir esa emoción es muy importante para sacarla del cuerpo, ¿no? Sí, de hecho, son momentos muy importantes durante la terapia porque cuando tú llegas a ese origen, lo suyo es permanecer allí, experimentarlo, vivirlo, revivirlo como si estuvieras allí y desde ese estado ampliado de conciencia sacar todas las conclusiones, o sea, comprenderlo, comprender cómo te afectó, con quién estabas, cómo esto ha afectado a tu vida actual, comprenderlo todo. Entonces, mantenerte ahí y experimentar, que a veces es que el corazón late muy deprisa, otras veces es que me duele todo el cuerpo, otras veces es se me pone un dolor de cabeza, otras veces es parece que me clavan un puñal en el pecho. Experimentar eso, revivirlo y hasta que aquello vaya tomando cuerpo en la conciencia y se vaya asumiendo, ¿sabes? Se vaya aceptando, pues luego ya lo puedes trascender al resto de tu vida y ahí es donde se van a producir los cambios que siempre van a ser cambios muy sutiles. O sea, de pronto veías a un perro que te daba pánico y de pronto ves a un perro y cuando ha pasado dices, ahí va, si he visto un perro y no me he dado cuenta de que no me ha dado pánico. O sea que es tan sutil que se incorpora a tu forma de vivir, a tu forma de ser, a tu forma de actuar y casi no te das cuenta.
Yo, Exacto. hablando con personas a las que les he hecho terapias acerca de esto y preguntarle, oye, ¿y sobre esto qué tal estás? Ah, pues fíjate, pues si ya no me había vuelto a acordar, es verdad, ahora que lo dices, o sea, es tan sutil que la Exacto. persona lo incorpora a su vida con total naturalidad. Y quiero acotar esto porque yo, desde el punto de vista de paciente, porque Marichu me condujo en una regresión. Era interesante cómo veía una vida pasada o a otras personas y cómo sentía la emoción. O sea, sabía que no era mía, pero la sentía tan vívida que en realidad era mía. Sentía yo la emoción, quizás el trauma, y cómo Marichu de alguna manera me condujo a tener un diálogo con otras personas que supuestamente estaban en el pasado, eran antepasados míos, y llegar a un entendimiento de situaciones que me han ocurrido y que yo en esta vida no había experimentado. Fue algo muy interesante para mí porque sentí esa emoción propia. O sea, sentía como que yo la estuviera viviendo en este momento. Y es algo que ocurrió probablemente hace no sé cuánto tiempo, 200 años. Y dime, Marichu, para continuar, ¿qué tipo de experiencias tienen tus pacientes, clientes? Bueno, yo he dado un pequeño ejemplo, pero me imagino que cada persona, como dices, cada regresión es diferente, es una experiencia sui generis. ¿Qué otro tipo de experiencias tienen tus pacientes o clientes al respecto? Pues mira, antes de continuar, un par de cosas antes de contestarte a esta última pregunta. Cuando llegamos a la terapia de vidas pasadas, solemos llegar al momento de la muerte, porque el momento de la muerte es muy aclarador también. Mm, y sobre todo cuando la persona experimenta la muerte, después se le suele quitar el miedo a morir, que es uno de los miedos más tremendos que traemos los humanos. Y además, cuando llegas allí al espacio entre vidas, a esa dimensión a la que vas después de morir, que allí se pueden vivir otras experiencias, pero desde allí, cuando haces una revisión de vida de la vida que ha pasado, también ves con mucha claridad cuáles fueron los asuntos que te quedaron sin resolver o si lo dejaste todo resuelto y te quedas tranquila o si realmente hay alguna dirección que tomar con respecto a eso en tu vida actual. ¿Sabes? Tal cual. Esa visualización de toda tu vida desde ese espacio entre vidas es muy útil también para la persona. ¿Mm? Exacto. Eso Y por una acotando parte. eso, sí, Y acotando eso, Marichu, sí, sigue, sigue. sí, y la otra cosa que te quería decir es que en esa regresión que hicimos tú y yo, y llegaste a hablar con otras personas de otros momentos, de otros espacios, de otras vidas, pues es que al final el tiempo, cuando sales de aquí, de esta humanización, y te vas al espacio, pues al astral o al espiritual, allí el tiempo no existe. No existe el tiempo, no existe el espacio. Entonces, compartir conversación con personas es como si lo estuvieras haciendo en este momento. O sea que no hay límites, no hay límites porque no existe el espacio y no existe el tiempo. Tal cual. Pero Marichu, en Entonces, realidad lo que me impactó de la relación que hice contigo fue lo que comentaste hace un instante, ¿no? Cuando me llevaste al momento de la muerte de una vida pasada, fue una experiencia, es que sentí que ya la había pasado muchas veces, pero en esta vida actual no recordaba, como que trascendí, me volví parte del todo y estaba, pero que podía estar en cualquier sitio, en cualquier lugar. Fue algo muy impresionante para mí. La verdad que lo recuerdo muy vívidamente y fue algo muy, muy impresionante porque imagínate ser parte del todo o estar donde uno quiere estar y sentir que todo lo veía de una manera tan amplia, ¿no? Fue algo, la verdad que muy, muy, muy sorprendente para mí, muy sorprendente. Fue una experiencia única, ¿no? Pero a la vez, como que siento que esa experiencia la tuve varias veces, solo que muchas veces. Lo que ocurre es que en esta vida actual no lo recordaba, pero cuando la experimenté gracias a tu regresión, sentía que ya lo había vivido ese periodo, como que,
otra vez llego a esto, ¿no? Como que ya sucedió muchas veces. Muy Sí, sí, interesante. sí, sí. Sí, sí. Es muy frecuente que la persona llegue a ese momento, a sentir que forma parte del todo, que es uno con todo, y a sentir que todo lo conoce, que tiene Lo respuestas para todo, conoce, aunque no sí. sea, aunque no sepa decirte concretamente cosas, pero sí esa sensación de decir es que Eso, esa sensación de decir que, hey, siento que todo lo sé. eso es, todo lo sé, Increíble. eso es. Fabuloso, fabuloso. Y dime, Pues ¿cómo terminas una sesión de regresión? bueno, pues la sesión de regresión, cuando la persona ya percibimos, ¿no? que ha trabajado lo suficiente y que no queda nada por resolver, que eso es algo que suelo preguntar siempre, ¿queda algo más por trabajar? Porque cuando queda algo más por trabajar, cuando haces esa pregunta, la persona siempre se mueve, se te dice algo, pues, y cuando empieza, pues sabes tú que queda algo pendiente, entonces Tal haces esto, cual, haces lo otro, miras otros cabos y tal, y luego ya cuando la persona ha terminado todo, te dice, sí, sí, ya estoy preparada, me siento muy en paz. Se siente igual. muy en paz, con mucha paz, que es lo Es, más bonito. ¿Sabes? Entonces ya se supone que ha comprendido, que ha aceptado, que ha incorporado a su actualidad todo aquello que se ha trabajado, a su momento actual, a todos los niveles, a nivel físico, porque a nivel físico también se nota, puesto que a veces te vienen dolores, te vienen enfermedades y también repercute físicamente a nivel espiritual, cuando has tenido asuntos espirituales y a nivel psicológico, a nivel emocional, ya está todo incorporado, entonces ya pues es el momento de regresar y vamos regresando lentamente a este aquí, a este ahora, totalmente integrado, sintiendo esa paz, sintiendo esa ligereza que te trae toda esta experiencia que has tenido, porque ya ha podido integrar y ha podido trascender todo aquello. tal Entonces, cual. aquello que era una bola de energía atascada y congelada se ha abierto, se ha deshecho, ha cogido los rumbos que tenía que coger y ya está, y ha dejado de ser lo que era, para Entonces, formar parte de la normalidad de la persona. yo recomiendo a todas las personas que escuchan este video que hagan una sesión con Marichu porque es muy interesante, muy revelador y es una experiencia que todos tenemos que tener de una manera u otra. Al final del video voy a dejar tu información para que las personas que quieran contactarte, Marichu, pues lo puedan hacer con toda la facilidad del De mundo. acuerdo, Edgar, muchísimas gracias. Dime, ¿y cuáles son tus palabras de término de esta pequeña conversación que hemos tenido y cómo quisiera finalizar esta conversación? Pues mira, la terapia regresiva tiene muchas opiniones en contra y muchas opiniones a favor. Mm, no sé si las opiniones en contra conocen lo que es una terapia regresiva y la han vivido y la han experimentado, no lo sé. Yo te puedo decir que desde mi experiencia como terapeuta, que llevaré ya más de 10 años, no he encontrado ninguna terapia que no haya sido buena. Es decir, todas han sido buenas en mayor o menor medida, pero todas buenas, positivas, todas, porque de cada terapia siempre se saca algo positivo. Además, es que es la persona la que trabaja, la que lo ve, la que lo hace. El terapeuta solamente guía, nada más. Entonces, es una terapia que no necesita preparación previa, no te tienes que tomar nada, llega al fondo, a lo más interno de ti mismo, porque lo llevas tú, ¿eh? Entonces, es una terapia que es genial para autoconocimiento y ya sabes que el autoconocimiento es la base de cualquier terapia porque cualquier terapia parte de conocerte a ti misma, de experimentarte y de saber qué es lo que quieres también. Entonces ya ahí empiezas a hacer y que esto es lo que quiero, a partir de aquí hago mi proyección de vida, mi proyecto de vida a futuro. ¿No? Pero Perfecto. primero te tienes que autoconocer, que autoobservar y que autovivenciar, como es el caso de la terapia regresiva.
Exacto. Entonces yo se la recomiendo a la gente conmigo o con otros terapeutas, pero se la recomiendo a la gente porque es una terapia Bueno, yo puedo muy dar fe que bonita, muy Marichu es edificante. muy buena facilitando ese tipo de terapias. Y es muy interesante porque hablando de las terapias, ¿no? Hay muchas técnicas, muchos tipos de terapias y creo que cada terapia, cada técnica se acopla más a la personalidad o al estilo de cada persona. Como muchos de nosotros tenemos diferentes estilos de aprender, ¿no? Unos son más visuales, otros más auditivos, otros haciendo. Pues esta gama muy variable de terapias y técnicas, pues encuentras tú la ideal para ti, para tu estilo, para tu aprendizaje, para tu manera de libertar y sacar esas emociones estancadas fuera de ti. Bueno, muchas gracias, Eso Marichu. es. Muchas gracias por tu tiempo y agradezco a todas las personas que están en este momento mirando esta conversación que he tenido con Marichu y pues que se animen, se atrevan a dar el paso de hacer una terapia regresiva. Nos vemos. También, Dime antes de terminar. sí, que también quería decir que aprovechando que cada terapia está hecha para un tipo de persona o cada persona le conviene o le viene bien o le facilita la vida un tipo de terapia, pues entre ellas está la terapia de la canela, la que haces tú, Ah, que es maravillosa, que también he tenido la oportunidad de experimentarla y de disfrutarla y ha sido un placer inmenso muchas mm, gracias. descubrir ese tipo de terapias que no me lo hubiera podido imaginar nunca, pero que es absolutamente sorprendente también y para la cual y de la cual tú eres un genio. Muchas gracias. Así que Todavía tú bueno, me no haces quería. las preguntas a mí de cómo se hace la Eso, canela. Que justo hoy eso. tengo una feria psíquica y voy a leer voy a hacer unas cuantas lecturas de canela porque también incluyo la terapia emocional a la hora que veo las situaciones y problemas de las personas, pues me es más fácil intuir de qué manera puedo sacar esas emociones estancadas. Bueno, y con ustedes, Maravilloso. hasta la próxima. Un Será beso, genial. Mauricio. Un beso. Cuídate. Adiós a Chao. todos. Chao.